Es un placer siempre recibir al hermano Jorge, a su esposa, ¿verdad? Que esté con nosotros. Y él es el que trae en esta noche, él va a estar mañana, primero Dios, todo el domingo lo vamos a tener aquí. ¿Verdad? Aproveche para traer a sus visitantes. El domingo tenemos algo especial aquí en la iglesia, ¿verdad? Así que gracias, hermano Jorge, por su tiempo, ¿verdad? Yo sé que a usted le gusta invertir este tiempo aquí. Entonces, pase, hermano Jorge, gracias y bienvenido, y el Señor le use. Gracias, hermano, Dios te bendiga. Mis queridos hermanos y amigos, bienvenidos a la casa de Dios. Pero yo nunca dejo de decir, y casa mía, y casa de ustedes. Porque si es casa de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, ¿de quién es esta casa? De nosotros, ¿verdad? Nosotros siempre somos agayús, queremos tener muchas cosas. En esta noche sorprendido estoy con tantos países que nos visitan, de tantos lugares aquí. Mire, esta es una isla hermosa. Mire cómo reciben a los hermanos de otros países. Bienvenidos mis hermanos de otros países. Yo soy de Dominicana, yo soy de Santo Domingo. Así que nos gozamos y esto es un ensayo de lo que va a suceder en el día cuando el Señor venga. De todos los países del mundo, de todos los lugares, de todos los rincones, serán levantados y nos juntaremos con Cristo y podremos alabarle y glorificarle eternamente y para siempre. Amén. Así que no se pierda eso, amigos. Si usted está aquí, estamos ensayando lo que gozaremos y disfrutaremos por toda la eternidad. Siempre, siempre. Damos gracias al Señor por este tiempo para predicar aquí en este lugar. Cada día me enamoro más de esta iglesia. Yo quisiera como quedarme aquí. Si ocurriera un evento que digan, Frank, y te plantaron, aquí se quedó. Sería una gran bendición. Pero la cosa la determina el Señor. Bien, esta noche quisiéramos hablar un tema: la confianza en Cristo. La confianza en Cristo. Solo en Él hay salvación. Ojalá al concluir este tema quede sembrado en el corazón de que podemos confiar en Cristo. El único líder verdadero en el que podemos confiar se llama el Señor Jesús. Ojalá se quede con ese tema en su corazón, en su mente, y que le impulse a tratar de conocerlo para que usted pueda alcanzar salvación y vida eterna. Amén. Vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Oremos al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora de la noche, en este lugar precioso que tú has preparado para que tu pueblo, unido como un solo hombre, un solo cuerpo, nos hayamos abocado con el propósito principal de exaltar tu nombre, de glorificar tu nombre, de predicar tu palabra, oh Señor, y que tu Espíritu Santo está controlando desde principio a fin esta hermosa y grandiosa reunión. Sé con nosotros, Padre, porque hemos de hablar tu palabra. Permite, Señor, que tú puedas borrar y quitar de nosotros cualquier intento humano y que solamente tu Espíritu Santo se manifieste en esta noche para engrandecerte y para alcanzar salvación y bendición a tu pueblo. Oh Padre, sé con nosotros y que tu nombre quede grabado en el corazón de todos los presentes. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y amigos, una vez más, bienvenidos. Hay un texto en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7, que dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
Este es un tremendo texto, un texto que nos trae grandes esperanzas. Porque no hay cosa más maravillosa que alguien nos diga pide, que alguien nos diga busca o llama. Esa es la actividad que tenemos permanentemente. Cuando usted no está pidiendo, está buscando. Cuando no está buscando, está llamando. Pero esa es la actividad cotidiana de todo ser humano. Pedir, buscar y llamar. Eso está en los genes de nosotros. Hemos nacido con esa búsqueda, con esa petición, con ese llamado. Siempre estaremos buscando, siempre estaremos llamando, siempre estaremos pidiendo. Y yo quisiera que este texto lo entendamos y tomemos este texto, el principio del texto, para aplicarlo a esa necesidad que tiene el hombre de buscar, de pedir y de llamar salvación para su alma. El texto está dentro de un contexto donde el Señor está tratando de enseñarle a sus discípulos que para tú poner en práctica ese principio de la regla de oro, esa regla de oro que tiene que ver con que tú tienes que hacerle a otra persona lo que tú quieres que te hagan a ti. Y para tú lograr eso, tiene entonces que pedir, tiene que buscar, tiene que llamar la fuerza y la influencia del Espíritu Santo para lograr poner en práctica la regla de oro. Ahora bien, de la misma manera que hay que buscar que el Espíritu Santo opere en ti para lograr ese propósito, asimismo tú necesitas pedir, tú necesitas buscar, tú necesitas llamar a Dios para alcanzar salvación. Tú necesitas practicar esas cosas, pedirla, porque para alcanzar salvación tú tienes que pedírsela a Dios. Para tú obtener salvación tú tienes que buscar en Dios. Para tú tener salvación tú tienes que llamar a Dios, porque Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. Y gracias al Señor que hizo la obra, que tenemos el Espíritu Santo de Dios operando en el día de hoy. Porque en Cristo, Él mató a Cristo para que yo no muera como Cristo murió. Para librarme de la condenación del pecado y de la muerte. Y ahora el Espíritu Santo está operando en el mundo para que esa obra de Cristo, a todo aquel que cree, a todo aquel que recibe esa obra y que le recibe a Él como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a su vida y lo sella como una pertenencia de Dios. Ya no pertenece al mundo, ya no pertenece a Satanás, ya no pertenece a nadie, sino al único Salvador, el Señor Jesucristo. Y en esta noche quisiéramos que veamos este texto, pero tomando en cuenta el primer verbo, pedir. Porque durante estas noches estaremos viendo cada uno de esos términos amparado en una historia donde vemos que esto que señala este texto, el que pide, ¿qué le pasa al que pide? Recibe. El que pide, recibe. Parece que ustedes no han recibido mucho. Porque el que pide, recibe. El que pide, recibe. Así mismo. Y tenemos que ver si esto es una realidad. Si lo que Cristo está diciendo de que el que pide recibe, tenemos que verlo. Y vamos a verlo, porque Dios no miente. Las promesas del Señor son siempre sí y en el amén. De manera que podemos tomar este texto para utilizarlo en el aspecto de la salvación. Pide salvación y te la van a dar. Pide salvación y te la van a dar.
¿Por qué esto es así? Porque la salvación requiere que tú se la pidas a Dios. Dice Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare es más o menos similar a la palabra de pedir. Todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Esa es la promesa de la palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Romanos 10:13, perdón. ¿Tú quieres salvación? Pídesela a Dios. Definitivamente la va a encontrar. Eso significa que nadie tiene excusa de no tener salvación hoy. Porque está la regla, está el mandamiento de pedir. Tú no tienes salvación porque no la has pedido. Porque Dios te ha dicho que solamente tienes que pedirla. Y déjeme decirle esto sumamente importante. Estos verbos que están aquí, pedir, buscar y llamar, están en un tiempo imperativo. Eso significa que cuando Cristo dice pedí, está dando es una orden. Es un mandamiento. No es que te dejan el antojo de que si tú quieres pedir o no. Él te está diciendo, tienes que pedir. Es un mandamiento. Tienes que pedir. La salvación se entrega a todo aquel que pide, pero tienes que pedir. Es un mandamiento. No es algo antojadizo así. Las cosas de Dios son serias. Pero la intención del texto no es solamente que te está diciendo que es un mandamiento. El texto te está diciendo también que no es pedir una sola vez. El texto, la intención del texto te está diciendo ahí que pidas y que pidas y que pidas y que pidas y que pida y que pida y que pida. Todo el tiempo pedir la salvación a Dios. No te canses de pedir salvación a Dios. Dios te está ordenando que pidas salvación. Y Dios te está diciendo que debe ser una petición insistente, constante, todo el tiempo, hasta que la consigas. Sigan pidiendo, sigan pidiendo. Eso es lo que Cristo quiere decirle. Y es verdad, mucha gente no tiene salvación. No porque el principio ha fallado, no porque el mandamiento falla, sino porque hay un estorbo que viene a la vida de los hombres, de las mujeres y de los niños. Es la incredulidad. Usted no le pide a Dios porque no cree que Dios te puede dar salvación. Porque tú desconfías de Dios. Por eso el tema de esta noche, yo lo que quiero que se quede en su mente y en su corazón. Tú puedes confiar en Cristo. Cristo te está diciendo, pídeme salvación y yo te la voy a dar. Tienes que confiar en Cristo. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Por dos razones. Tienes que confiar en Cristo porque cuando te están diciendo que pida, la persona que está diciendo que pida es el Señor Jesucristo. Por esa sencilla y gran razón, tú tienes que pedir. Porque es Cristo que te está invitando a que pidas. Cristo te está diciendo, pide. Pero por otra razón, también gloriosa, igual que esta primera. Tú puedes confiar en Cristo. Porque cuando Cristo te dice que pida,
Es Él una persona brillante, maravillosa, gloriosa. Pero cuando Él te dice que pide, debes pedir, porque en Él hay compasión y misericordia. No es cualquiera que te está diciendo que pida. No es ningún político que te dice que pida. Que los políticos te dicen que pida y luego te dan 14 vueltas. Y al final del periodo dicen que no tuvieron tiempo. No es cualquier hombre, es el Señor Jesús, que nunca hizo maldad ni hubo engaño. A nadie mintió. Todo lo que hizo fue claro, transparente y en completa verdad, porque Él es la verdad. Entonces confía en Cristo. Aquí no es un pastor que te está diciendo pide salvación. Aquí no es ningún ser humano que te está diciendo pide salvación. Lo que estamos hablando es lo que ha dicho el Espíritu Santo en su santa palabra, que pida salvación a Dios. ¿Por qué podemos confiar en Cristo? Porque Él es el que te está diciendo que pida. Dice aquí en Lucas 11, 9 al 13, y yo os digo, pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo aquí. Dice, ¿qué hombre, qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? Sencillo. Humanamente hablando, ¿qué hombre le ha dado una piedra a un hijo que le pidió pan? O si le pide pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? El Espíritu Santo. Por eso es que veo que legítimamente, teológicamente se puede utilizar Mateo 7:7 para pedir insistentemente por la presencia del Espíritu Santo, por la salvación, porque el que recibe el Espíritu Santo es porque ha recibido la salvación. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene salvación en su vida. Y dice aquí en Lucas 11:9, le dará el Espíritu Santo a quienes se los pida. Dice Juan 5:14-15, y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Jesús dice, pide. Es la persona de verdad. No falla, no miente. Si te dice pide, que vas a recibir, tú vas a recibir. Ahora, lo que te está diciendo Él es que pida salvación. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser salvos. Nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie puede hacer una escalera para llegar desde aquí al cielo. Nadie puede hacer un evento maravilloso, una gran obra para ensalzar a Dios y poner que Dios diga, wow, qué obra más grande, tú te ganaste el cielo. De ninguna manera. Si así fuera, si fuese capaz de ganarte la salvación, Cristo entonces murió de balde. La obra de Cristo no sirvió. Porque si yo puedo llegar al cielo sin la vía de Cristo, la única vía que hay, que es Jesucristo, entonces la muerte de Cristo no sirvió para nada. Todas las cosas que pidamos de acuerdo a su voluntad, Dios las va a dar. ¿Y qué cosa más acorde a la voluntad de Dios que la salvación? ¿No ese es el propósito de Dios, salvar a los hombres? Que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que el que pide salvación está muy apegado, muy unísono a la voluntad santa de Dios. La voluntad de Dios es que tú seas salvo.
Y si Él quiere que tú seas salvo, cuando tú le pides salvación, ¿te la va a negar? Claro que no. De manera que si tú hoy no tienes salvación, es porque tú no has querido. Porque todo se ha programado para que tú tengas salvación en tu vida. La voluntad del Padre es que todos los hombres vengan al conocimiento del Hijo y por el Hijo al Padre. Podemos tener plena confianza en Cristo y venir a Él porque Él es el que te dice que le pidas. Pero también podemos tener plena confianza para pedirle a Cristo porque Él es un ser grandemente compasivo y de misericordia. Cristo es el único que puede ser la persona en quien se puede confiar por su gran compasión. Mire, yo quiero que usted entienda que la palabra compadecer no es solo sentir lástima. La palabra compadecer significa sentir el dolor del otro. Es ponerse donde está el otro. Yo vi un señor que encontró su caballo que estaba metido en un lodo que nada más le quedaba esta parte de arriba. Y ese hombre, ¿usted cree que él le tiró una soga y lo aló? No, él fue y se metió allá al lodo. Y empezó a sacar a su caballo, salió del lodo, fue y buscó otro caballo, amarró ese caballo y entonces vino, se metió otra vez en el lodo y agarró su caballo, lo amarró, luego ativó aquel caballo y el caballo salió, pero este hombre salió idéntico al caballo, lleno de lodo, porque él se puso en el lugar del caballo. Eso se le llama tener compasión. Cristo está de tu lado, aunque tú no lo creas, porque Él siente compasión de ti. Él sabe lo que tú sufres cada vez. Él sabe lo que está pasando en tu vida. Y Él quiere salvarte. Mateo 9, 35, 36 dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, o sea, los templos de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades y todas las dolencias del pueblo. Y al ver a las multitudes, dice aquí que tuvo compasión de ellas. ¿Sabes? Cristo está en los cielos, al lado del Padre, entronado en los cielos. Pero la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, que es Dios Espíritu Santo, también está aquí. Él está aquí y Él te está mirando. Él está de tu lado. La palabra paracleto, que es el Espíritu Santo, el otro consolador, significa la palabra paracleto, el que está a tu lado. Oye, el Espíritu Santo está a tu lado. Si tú no sientes su respirar en tus oídos, pero Él está a tu lado. Él está deseoso que hoy tú le pidas salvación para darte salvación. Porque Él siente compasión de ti. Mira, hay otro texto que nos habla de esa compasión de Jesús, que dice en Mateo 20, 34, entonces Jesús, hablando de aquel ciego que necesitaba la vista, entonces Jesús compadecido. Yo no sé si en ese momento Jesús sintió en su ser lo que significa ser ciego por todo el tiempo de su nacimiento. Pero Jesús estaba identificado con estos ciegos. Tanto es así que dice, compadecido de ellos, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Jesús no solamente habla, Jesús acciona, porque Él tiene el poder para hacer lo que dice. Si Él dice que te va a dar salvación, espéralo.
Solamente tiene que obedecer lo que Él te dice. Pídela. Pídela. ¿Qué estamos viendo hasta ahora? Hemos visto que Mateo 7:7 nos está invitando a que pidamos salvación. Y que podemos tener esa confianza de pedir salvación, porque la persona que está diciendo que pidamos es la persona bendita de Jesucristo, que no miente. Y porque esta persona bendita es compasiva, tiene misericordia, no se va a burlar de ti. Él sabe dónde tú estás. Entonces, yo les invito a que vayamos a un caso donde esto se hizo una realidad. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, 42. Vamos allí, es una historia pequeña. Marcos 1, 40. Cuando lo tenga, póngase de pie, por favor. Allí dice, Marcos 1:40, dice la palabra de Dios, y vino a él un leproso rogándole, e hincada las rodillas le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Entiende? Un leproso se acerca a Jesús y ese leproso le dice a Jesús, si tú quieres, tú puedes limpiarme. Confianza plena. Certeza de que este hombre tiene compasión. Este leproso está claro con Jesús. Todo aquel que tiene misericordia puede obrar. Y tú le puedes pedir y Él va a obrar porque tiene misericordia. Pero también este leproso estaba consciente de que en Jesús estaba el poder para sanarlo. Y le dice, si tú quieres, puedes sanarme. Y dice, y Jesús, míralo aquí la frase, Jesús teniendo misericordia, poniéndose en el lugar de este hombre, Jesús, dice aquí, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Wow. Yo quiero ser limpio. Esta noche el Señor te está diciendo, yo quiero salvarte. Yo quiero salvarte. Yo solamente quiero escuchar esa expresión tuya. Sálvame. Y dice el versículo 42. Y así que él hubo hablado, cuando Jesús habló, dice aquí, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio, bendito sea el Señor. Una sanidad al instante, como esa leche que tú tomas, leche que se llaman instantánea o café instantáneo, al punto tú tienes lo que deseas. Pueden sentarse, mis amados. Al instante, cuánto poder en Jesús, poder para traer bien al hombre, para traer sanidad al cuerpo, pero también para traer perdón y gracia, para traer bendición al ser humano. Yo quiero que tú entiendas que la enfermedad, que era una de las condiciones más terribles y deprimentes de aquel entonces, la lepra. En los tiempos de Jesús, esta era la enfermedad crucial, brutal. Pero la enfermedad que era asqueante, que apestaba, que te mantenía marginado de la sociedad
y lejos del ambiente religioso, porque ninguna sinagoga te aceptaba. Nadie te tocaba. Nadie estaba contigo. El que era leproso perdía la relación familiar. Ni su madre ni su padre le tocaba. Porque era inmundo. Dice Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, oiga lo que dice del leproso. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta. Y embozado pregonará: inmundo, inmundo, para que la gente se alejara de él. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Para usted encontrar un leproso en esa época, tenía que salir fuera de la ciudad a ver allá a un leproso, pero nunca con la sociedad, nunca con nadie. ¿Usted se imagina una persona leprosa en ese tiempo? Sol, lluvia, viento, polvo y nadie que se acerca a darle comida. Si alguien, tal vez algún familiar quizás quería darle comida, yo me imagino o que se la tiraba o le decía que se alejara para ponerse de ahí, él venía y se acercaba y quizás comía. Ahora, la pregunta que debemos hacernos aquí: ¿por qué la insistencia? ¿Por qué el autor está destacando que este hombre que se acercó a Jesús era leproso? O sea, ¿por qué destacar esa parte tan negra de la vida? ¿Por qué no decir que se acercó un hombre y le dijo a Jesús: si tú quieres me puedes limpiar? No, el autor quiere destacar que vino a él un leproso. Es para que entendamos la seriedad del evento. Lo fuerte de la historia es que este hombre es un leproso, un dejado de la sociedad. ¿Para qué, mis amados? Para que veamos a Jesús practicando una y otra vez la misericordia para un leproso. Es para que tú veas que a Jesús tiene tanta compasión de la gente que no hay enfermedad que le impida a Jesús acercarse. No hay tampoco pecado que impida que Jesús venga a socorrerte. Todo va a depender de si tú se lo pides o no. No todos los que estaban leprosos en esa época era por causa del pecado. Jesús bien lo declaró en una ocasión, cuando se le acercaron y le preguntaron acerca de uno que estaba ciego. Le dijeron: Señor, ¿quién fue que pecó? ¿Este ciego o sus padres para que él naciera ciego? Sí, porque en ese tiempo el pecado podía provocar cosas, enfermedades en la gente, pero no siempre fue así. Hay excepciones. Este hombre, igual que este ciego, el propósito de su enfermedad, oiga cuál era. En Juan capítulo 9 del 1 al 3 dice: ni pecó él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este leproso que se está destacando aquí en esta historia, lo que Jesús quiere destacar aquí es que él tiene misericordia
y que Él desea sanar a esa persona. Y Él quiere evidenciarlo, que en Cristo se puede confiar. En Jesús se puede confiar. A Jesús se le puede creer. Hay un simbolismo teológico en cuanto al pecado y la lepra. En la Biblia también podemos encontrar que la lepra simboliza el pecado. Que así como la lepra destruye a una persona, pudre a una persona, así el pecado pudre a una persona, aunque no tenga una llaguita por fuera. Pero el pecado lo corroe por dentro, porque su alma está pudriéndose cada vez más. Mientras más permanezca en el pecado, más podrido está. El pecado, mis amados, es terrible. Todos somos pecadores. El pecado es tan fuerte que separa al hombre de Dios. El pecado hace que Dios se aleje, porque dice aquí, pero vuestras iniquidades, Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es importante. Eso es importante. Que usted sepa que tu pecado te aleja de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es demasiado santo para estar cerca del pecado. Entonces había que resolver ese problema. Dios está por su santidad apartado del hombre pecador. Y el pecador está lejos de Dios por su pecado, porque no se podían unir. Y ahí es cuando interviene Jesús. Ahí es cuando interviene Jesús. Que a Dios allá en la santidad de Dios y el hombre en su pecado terrible, entonces viene Jesús y toma de un lado al pecador y del otro lado a Dios. Y hace esa unión entre el pecador y Dios, porque en él Dios descansó toda su ira. Mató al Hijo para que por el Hijo yo tenga relación con el Padre. Jesús quiere sanar, pero Jesús quiere más perdonar. Porque yo puedo vivir toda mi vida con una enfermedad. Pero si estoy en Cristo, el día que el Señor venga, esa enfermedad se quedó y yo voy al cielo. Pero el que está sin Cristo puede estar 1000 su cuerpo totalmente sano. Y si no tiene a Dios en su corazón, si no tiene el Espíritu Santo, el día que el Señor venga, usted se queda. Y el día del juicio serás lanzado al infierno. Cristo vino para mostrar en ti las misericordias, para mostrar en ti su compasión. Así que no te tardes de pedir. Miren, mis amados, tengan mucho cuidado con el pecado. Ay de aquel que muere en sus pecados. La lepra te corroe la carne, tu cuerpo, pero el pecado te destruye internamente. Mire lo que dice Timoteo, Pablo a Timoteo, acerca del carácter de los hombres. El hombre, aunque no tenga pecado, no tenga lepra en su cuerpo, si no está en Cristo, oiga la condición de este hombre. El que no está en Cristo es seguro que es egoísta, o es amante del dinero, o es orgulloso y vanaglorioso.
Es una persona que no honra a Dios, que puede desobedecer a los padres tranquilamente. Es ingrato y no respetan la religión. Usted sabe lo que acaban de declarar, que las autoridades pueden tener relaciones. No respetan la religión, no respetan la ley moral de Dios y no tienen lepra, no tienen cariño ni compasión de nadie. El hombre y la mujer son chismosos y no pueden dominar sus pasiones. Pueden decirle a su esposa, a su esposo, no, yo no me vuelvo a acostar con esa persona, pero después que da 3 vueltas, vuelve a acostarse, porque no puede controlar sus pasiones. El que está sin Cristo no tiene el poder para dominar el pecado, porque el pecado se vence con la presencia del Espíritu Santo en uno y nuestra mente enfocada en Cristo. Son traidores, atrevidos, llenos de vanidad y buscan sus propios placeres. Y yo me pregunto, mi querido amigo, en esta noche, te pregunto de manera intencional, si tú fuese leproso, ¿dónde estarías tú? ¿Qué sería tu vida si nadie quisiera acercarse a ti? ¿Cómo te sentirías si no tuviese un solo amigo? ¿Cómo te afectaría que ninguna iglesia te quisiese abrir la puerta? ¿Cómo vivirías en este mundo solo y a oscura? Ahora, ¿cuán diferente sería tu vida si la luz de Dios viene a tu vida? Si la presencia del Espíritu de Dios está en tu vida. Lo primero que tú ganas es el perdón de tus pecados y el regalo de la vida eterna. Y después tienes una pléyade de hombres y mujeres que te aman. La iglesia que tú perteneces son hombres y mujeres que oran por ti. Cuando tú estás en necesidad, están buscando la manera de ayudarte. Hay una comunidad que ora por ti, que implora por ti, que está por ti. ¿Qué se pierde con estar en Cristo? Todo lo contrario, se gana. El pecado es más terrible que la lepra, porque el pecado destruye al hombre pecador. Dice, es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, según Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para él no oír. Eso es lo que hace el pecado, que te aparta de Dios. El pecado, mis amados hermanos y amigos, esclaviza al hombre. En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió diciendo, de cierto te digo, que todo aquel que hace pecado es un esclavo del pecado. Aunque tú no lo quieras aceptar, sin Cristo tú eres un esclavo del pecado. El pecado corrompe el corazón y la mente. Dice aquí en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El pecado distorsiona el entendimiento. Porque dice Isaías 5:20, hay de los que dicen a lo que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Te distorsiona el pensamiento, la idea. No sabe discernir lo bueno de lo malo. A todo lo que huele a Dios, tú lo recibes con gracia. Sin discernir si verdaderamente es un engaño o una estrategia diabólica para hacerte perder la bendición que viene directamente de Dios. Quiero avanzar.
Sin embargo, aunque este cuadro es negro, feo, el cuadro del pecado que hay en ti te hace ver feo delante de Dios, hay esperanza. En Cristo hay esperanza. No importa cuán lejos te hayas encaminado, no importa si has vivido perdidamente, en Cristo hay esperanza. Él dice en Lucas 19:9, hoy ha venido la salvación a esta casa porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se haya perdido. Si tú te sientes perdido, Cristo vino por ti. Hay esperanza porque la Biblia dice que no se ha cortado el brazo de Dios para salvar. Dios tiene siempre su mano extendida hacia ti. Y solamente está esperando que tú tomes esa mano para Él levantar tu vida, salvar tu vida y darte el regalo de la salvación. Dios no quiere verte perdido, Dios no quiere verte cargado de culpas y encadenados en el pecado o en malos hábitos, con heridas de pecado que te mortifican día y noche. Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte, Él quiere levantarte. Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso solamente es la intención de un Salvador tan bueno y agradable como el nuestro, que aún siendo pecadores, Él está interesado en salvarte. Eso solo puede venir de Dios. Eso solo puede venir de Dios. Hay esperanza en Cristo, hay perdón en Cristo, hay nueva vida en Cristo, pero debe pedirlo. Debe pedirle al Señor que te salve. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. Jesús está a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta de tu corazón. Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Se entablará una relación de padre a hijo, una relación de un salvador y un salvado. Y esa ligación jamás nadie la romperá. Pero tiene que venir a Cristo pidiendo perdón por tus pecados. Vamos a orar. Padre Santo, en tu presencia estamos, tu Espíritu Santo con nosotros y tu palabra siendo hablada y corazones necesitados de un Salvador. Pero tú has sido claro al decirnos que para ser salvo hay que pedir insistentemente. Oh, este corazón que esté aquí, que no te conoce aún, que no ha abierto sus puertas para ti, ayúdale a que abra la puerta. Que clame, que pida, diciendo, sálvame, sálvame, yo quiero salvarme, tú tienes el poder para salvarme. Tú tienes el poder para sacarme de donde estoy. Ayúdame, perdóname, hazme tu hijo o hazme tu hija. Oh Padre, dale esa oportunidad a aquel que clame a ti. Cerca de él está la palabra de salvación. Solo tiene que pedirla.
ten misericordia de ellos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por habernos perdonado de hace tiempo. Y somos tus hijos. Y nos ha encomendado la tarea de ir a predicar tu palabra a todos los necesitados, diciendo: Cristo tiene el deseo de salvarte. Dale la oportunidad en esta noche a alguien que diga: yo recibo a Cristo. Hay alguien aquí que quiere levantar su mano y decir: yo quiero a ese Salvador. Yo quiero a ese Salvador misericordioso. Yo quiero a ese Salvador fiel. Yo quiero a ese único Salvador que descendió del cielo para morir en la cruz por mí. Yo quiero a ese Salvador. ¿Quién así? ¿Quién así dice: yo levanto mi mano reconociéndolo como mi Salvador?